El mundo está abocado a una parálisis conjuntamente con una sorpresa que está cambiando la dinámica del mundo con las medidas anunciadas por Donald Trump que están afectando casi a 200 países en toda la geografía global. Eso viene a contrarrestar las economías locales y a beneficiar, en cierto modo, las economías más grandes, pero sobre todo a proteger el mercado norteamericano, que es el que Donald Trump en estos momentos quiere defender. Vamos a ver en qué medida y bajo qué circunstancias esto suena y se compagina al igual que las medidas tomadas. Y si los resultados de esto van a ocasionar el producto definitivo de lo que se espera. Pero el mundo ya en el siglo XXI, en el 2025, no tiene las mismas expectativas ni las mismas circunstancias de los años 70 y 80, donde el mundo vivía y tenía una economía básicamente de recepción y de protección, y que cada país tenía un sistema para proteger a lo suyo, y que Estados Unidos en ese momento y bajo esas condiciones tenía el liderazgo en protección de sus productos internos. Hoy el mundo está en una situación totalmente distinta y los polos económicos están ya más determinantes y ejercen un mayor nivel de presión. Si recordamos, en los años 70, en los años 80, China no era ese gran bastión y estaba convulsionada todavía por los efectos de la guerra, al igual que lo estaba Rusia con el fenómeno de la Guerra Fría. Entonces había un sinnúmero de cosas que le permitían a los países encauzar sus economías por un mayor nivel de proteccionismo, y Estados Unidos estaba claro en eso. En República Dominicana nosotros teníamos leyes que efectivamente protegían a un determinado sector de la economía. Hoy los aranceles procuran crear un impuesto para el que consume y a la vez crear un subsidio para el que produce. Esa es la dinámica ahora. ¿Y qué procura Donald Trump? Que las empresas regresen a su entorno natural, Estados Unidos. Hoy muchas empresas se han ido y las medidas de él han ido afectando y ubicando el contexto geográfico donde esas empresas tienen mayoría. Por eso ustedes ven que los países más afectados son donde hay un mayor número de exportación de productos que van como mercado natural a Estados Unidos. Impuestos estos o aranceles que llegan hasta un 35, un 40%. La dinámica contraria a nosotros como Argentina, Brasil, Salvador y otros países, estamos vinculados en un apenas 10%, pero que de una u otra manera afecta. Esta medida, de manera sorpresiva, excluyó a México y a Canadá. Ahora, en ese contexto de análisis y de observar el fenómeno de lo que va a pasar si contextualizamos lo que hizo la Universidad de ayer para los fines de hacer un balance o anticiparse a lo que será esta medida, pues en un estudio que hizo se afirma que la población de clase media hacia abajo en Estados Unidos tendrá un efecto de un 5.5% que afectará su economía. Entiéndase y estemos claros en eso, que ya esa economía de esas clases, a partir de la clase media, clase más baja,
clase menos pudiente, en fin, todos los subsegmentos de clase a partir de la clase media han sido sistemáticamente y están siendo golpeados. Ahora con esta circunstancia y con esto, cuando las empresas norteamericanas con esto tienen una recogida, un ensamblaje, pero hay que también ventilar con esta medida que el remenión del mundo afectó todas las bolsas de valores del mundo entero. Y un elemento importante y significativo, a partir de esa medida, un peso menos circuló en todo el mundo. ¿Cuántos millones de pesos dejaron de circular con esa medida? Cada persona detuvo por lo menos un peso menos para ponerlo a circular, para comprar o hacer cualquier iniciativa personal. En el contexto de la política que Donald Trump tiene en mente y que quiere desarrollar, y esto está muy asociado a la inversión que le está planteando a través de mecanismos de residencia y de otros elementos migratorios, con el asunto de la inversión de 5 millones de dólares en Estados Unidos. Esas personas pudieran tener residencia o ser ciudadanos americanos haciendo esa inversión en Estados Unidos. Eso como una carta, como un prototipo, una anticipación de beneficio, si viene aquí, para seguir acumulando ese don del beneficio que hay. Ahora bien, las grandes empresas norteamericanas van a tener unos grandes perjuicios, porque muchas empresas tienen una dependencia directa de otras economías del mundo, sea de China, sea de India, sea de otros países, y eso naturalmente va a consistir una situación que probablemente la comunidad, el mundo, no lo pueda concentrar. Porque veamos una cosa, 184, 200 países afectados con esta medida. Medida esta que procura que el primer país que más produce en el mundo tenga un nivel de protección de su propia economía. Eso es lo que se procura. Pero hoy las economías son interdependientes. Y esa interdependencia juega un rol entre todas las economías del mundo y cada una le aporta a otra y ya no hay ese aspecto único de mi economía. Por eso compañías como Tesla hoy están gritando con las medidas y están siendo afectadas a perder cientos de miles de millones de pesos. Y así muchas más, Apple y otras más. Entonces, toda esa situación se va compaginando a una situación de bloqueo internacional. Digo bloqueo desde el punto de vista de qué sucedería si todas esas naciones incorporan una respuesta similar a la que acaba de dar Donald Trump. Naturalmente, si dieran una respuesta, el mundo, la economía del mundo colapsaría inmediatamente. ¿Qué podemos esperar y qué visualizamos? Que el mundo entre a una etapa de negociación de esta situación. Porque en definitiva hay una situación marcada. Todos los elementos que componen el quehacer económico hoy no dependen de un país en particular. Independientemente que Estados Unidos hoy, y todavía es el país que más produce en el mundo, se establece que tiene el Producto Bruto Interno del mundo, de todo el planeta. Estados Unidos tiene como alrededor de un 20% de lo que ellos producen. Eso es excesivamente mucho, pero hay que ver. El 80% está distribuido en otras economías. Ahí está Europa, ahí está China, ahí están los países de América, ahí está Rusia, ahí está Alemania,
que están incorporados a Europa naturalmente. Entonces hay un 80% que es 4 veces más que el 20% que tiene Estados Unidos. Ahora Estados Unidos como país particular, individual, lo lidera ese componente. Pero si la respuesta que los países vayan a dar, la dan en función de contrarrestar eso y no buscar un diálogo, probablemente nosotros vamos a tener una situación peor que la de 1929. Y el mundo va a tener un colapsamiento total de la economía que no se podrá comparar con ningún precedente. Entonces, si esto sigue como va y las medidas de Donald Trump no tienen una vía de salida, un escape, probablemente tengamos en el mundo situaciones que van a marcar pauta diametralmente negativa. Negativa porque realmente ya la Universidad de Yale lo ha establecido. Eso va a impactar. ¿Cómo impactará eso si en Estados Unidos está impactando en un 5.5? ¿Cómo impactará eso en otros países? Para esas pequeñas economías, incluida la de nosotros como una economía pequeña, pero que tiene una pauta en ese esquema de un 10%. ¿Y a quiénes van a afectar eso? Bueno, a los consumidores, porque el incentivo lo van a tener los productores, pero cuando tú vayas a comprar un pantalón que tenga un 34% más, si el pantalón cuesta 200 pesos, te va a costar 268. Y así sucesivamente en todo lo que tú vayas a consumir que tenga un vínculo con la decisión que acaba de asumir y tomar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por supuesto que esto el mundo va a reaccionar, hay que esperar. Es una medida que todavía está en desarrollo en función de la evaluación y de las opiniones que están tomando los gobiernos. Diríamos en el mundo entero, porque hay alrededor de 184 países afectados con la medida. Medida esta que a muchos le impone condiciones muy excesivas, muy excesivas. Entonces, tenemos que esperar, pero mientras tanto, el mundo está preocupado con la decisión, como si estuviéramos colapsando una situación que tenemos por delante, porque la ha tomado el mundo o el país que más poder acumula en términos de poder y de decisión frente a los demás, porque es el más poderoso, Estados Unidos. Señores, Paradigma Legal llega aquí a su parte final. Como siempre, reiterarles que se suscriban y si ya lo hizo, comparta esta información. El mundo necesita esta información. Nosotros informamos sobre esta información de manera que podamos impactar a otros con las cosas que, aunque no las sepamos, nos van a afectar. Y recordarle, como siempre, que esto es Paradigma Legal.